Vamos a recordar lo que habíamos visto la vez pasada. Nada más vimos a grandes rasgos dos condiciones importantes. La primera es la definición de gráfica. Para nosotros una gráfica va a ser una pareja ordenada. La primera coordenada va a ser un conjunto finito y no vacío y cuyos elementos los voy a llamar vértices. Y la segunda coordenada va a ser un conjunto también, pero este va a ser de parejas no ordenadas de vértices a los que le vamos a llamar aristas. Hemos visto también que las gráficas de hecho tienen una representación en el plano y lo que hacíamos era que por cada vértice de la gráfica poníamos un punto y si queríamos representar una arista, por ejemplo la arista V, entonces esta la representábamos poniendo un segmento continuo entre los puntos del vértice U y del punto B y del vértice B. Y a grandes rasgos eso era lo que vimos la vez pasada. Ahorita lo que quiero revisar son algunas definiciones también elementales de gráficas y sobre todo estas nos van a ayudar a describir un poquito el comportamiento que hay entre los vértices y las aristas, porque hasta ahorita solamente tenemos esas condiciones, ¿no? Sabemos solo que existen vértices y aristas. Y entonces la primera definición pues ya aparece en la parte de arriba, que de hecho es la definición de adyacencia, y pues vamos a ejemplificarla. Lo que voy a hacer es ponerles una gráfica, vamos a dibujar una. Digo, esta gráfica puede ser pues nada más por un decir. Recuerden que la vez pasada les había comentado que para definir una gráfica era importante especificar quién era el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Eso lo podemos escribir a pie o también podemos dar esta representación y automáticamente lo que tenemos es que cuando vemos esto decimos, bueno, la gráfica que te estás considerando pues tiene conjunto de vértices x1, x2, x3, x4 y x5 y las adyacencias son pues bueno, las aristas son x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x5 y así te puedes ir con todas. Esta es una buena ventaja de la representación de la gráfica, que creo, no recuerdo si ya la habíamos comentado, que pues es más fácil poner la gráfica dibujada y que des a entender quién es el conjunto de vértices y quién es el conjunto de aristas, ¿no? Pero vamos a lo que nos concierne. Aquí lo que tenemos es que en esta gráfica pues nos fijamos en quiénes son los vértices. Por ejemplo, tenemos el x1 y vamos a ver, son dos, tenemos que tomar dos vértices, por ejemplo x1 y x2, y si hay una arista entre ellos, entonces decimos que son adyacentes en la gráfica. Por ejemplo, en este caso, esta es mi gráfica G. Voy a decir x1 es adyacente a x2, adyacente a x2 en G. Podemos tener también esta condición, por ejemplo, x2 no es adyacente por ejemplo x5 en G. Y este de arriba pues sí es cierto, como está la arista x1, x2, entonces voy a decir que los vértices son adyacentes, y como no está la arista x2, x5, entonces voy a decir que no son adyacentes. Ahora, un punto importante aquí a mencionar es esta segunda frasecita que tenemos aquí que dice en G. ¿Y por qué es importante ponerla? Nosotros vamos a estar trabajando muchas veces simultáneamente con varias gráficas y que a veces comparten vértices y a veces comparten aristas. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica G, que de derecho me fui, y puedo tener esta otra gráfica, no sé, a ver, voy a poner algo, nada más 4 vértices, voy a poner x1, x2, voy a poner x5 y voy a poner un vértice nuevo, T, o sea, este es un conjunto de vértices, y voy a poner estas adyacencias, x1 con x5, x5 con T, T con x1 y un x1 con x5, y esta es mi gráfica H. Entonces, ¿qué pasa en la gráfica H? La gráfica H tiene a los vértices x1 y x2, eso es cierto. Pero en G sí eran adyacentes, pero en H no lo son. Entonces, esta condición de adyacencia, de ser adyacentes o no, va a depender de en qué gráfica estés trabajando. En este caso, pues tengo que x1 no es adyacente a x2 en H. Aunque sí lo era en G, pues no lo es en H. Cambiaste de gráficas y entonces cambias de propiedades. En este caso, x1 y x2 no son adyacentes. Y por el contrario, si prestan atención, x2 y x5 sí son adyacentes en H, pero no son adyacentes en G. Entonces, esta última frasecita que tenemos en G o en H, sí es importante porque ser adyacentes o no ser adyacentes va a depender de en qué gráfica estés trabajando. Entonces, esas condiciones sí son importantes especificarlas. Algo importante a recalcar es que en el caso en el que nosotros estemos trabajando solo con una gráfica o no haya problema de decir
en quién, si eres adyacente o no, en qué gráfica, entonces podemos simplemente omitir la última condición y decir nada más son adyacentes. Por ejemplo, x2 es adyacente a x3. Ajá. Y pues decimos, si nada más estamos trabajando con la G, entonces no hay problema de decir en dónde si eres o no eres adyacente, si eres en G o en H, y podemos omitir este último pedazo. Pero insisto, solo en el caso en el que quede muy claro en qué gráfica estamos trabajando. Si no es tan claro, pues entonces sí hay que especificar, ¿es adyacente en G o es adyacente en H? Ajá. Esa es la primera definición que tenemos. Las siguientes son muy parecidas. De hecho, también tenemos adyacencias entre aristas y es una idea muy similar. Voy a borrarles aquí abajito tantito esta. Con aristas va a pasar exactamente lo mismo. Voy a decir que dos aristas son adyacentes si comparten un vértice. Si tienen un vértice en común, por ejemplo, la x1 y la x2 es adyacente a la arista, por ejemplo, x2, x3. Ajá. Entonces me digo, pues mira, la arista x1 y x2 la forman el vértice x1 y x2, y la arista x2 y x3 la forman el vértice x2 y x3. Y como tienen un vértice en común, entonces los voy a decir que son adyacentes. Ajá. Y al revés, si no tienen vértices si no tienen vértices en común, pues entonces voy a decir que no son adyacentes. Por ejemplo, la x5, x4, que es esta arista de acá abajo, no es adyacente a, no sé, la x1, x3. Porque la x5, x4 es esta que está aquí abajito, la x1, x3 es esta que está aquí, y pues no tienen vértices en común, entonces no son adyacentes. Ajá. La otra que hay que revisar, que también es muy parecida, a ver qué nos falta, pues nosotros ya tenemos aquí relación vértice-vértice, arista-arista, nos hace falta vértice-arista. Y esa también tiene un nombre, y en este caso se llama incidencias. Ajá. Entonces, si yo tengo una arista, voy a decir que es incidente en un vértice si el vértice es uno de los dos vértices que forman a la arista. Por ejemplo, voy a tener que x2, x3 es incidente a x2. Ajá. Porque el vértice x2 forma parte de la arista x2, x3. ¿Sí? Entonces, ya tenemos estas condiciones. Por cierto, también qué bueno que volteé a ver, porque si no luego se me olvida. A este tipo de condición también se le puede decir como extremo, o sea que el vértice x2 es extremo, es extremo de x1. Ajá, son condiciones análogas. Que la arista x2 y x3 es incidente en x2, pues significa que el vértice x2 forma parte de la arista. Y que el vértice x2 sea extremo de, x2, x3, que el vértice x2 sea extremo de la arista, lo que quiere decir es lo mismo, que el vértice x2 forma parte de la arista. Entonces ya tenemos estas condiciones que podemos describir entre los vértices y las aristas. Si dos vértices comparten una arista, son adyacentes. Si dos aristas comparten un vértice, son adyacentes. Si un vértice y una arista si el vértice forma parte de una arista, entonces es extremo de la arista, o lo que es lo mismo, la arista es incidente en el vértice. Ajá. Entonces tenemos estas condiciones, son enunciados muy simples, pero sí son importantes porque sí los vamos a estar usando mucho, entonces es importante que se los aprendan. Parecen que son bastantes, pero en realidad no son muchos, porque eventualmente pues los vamos a trabajar tanto que van a ser fáciles de recordar. La siguiente definición está relacionada con la condición de adyacencia y es la de vecindad. Voy a borrarles aquí tantito. ¿Y a qué se refiere la condición de vecindad? Si ustedes tienen una gráfica y se ponen en un vértice, por ejemplo, aquí vamos a resaltar el vértice, no sé, x1, entonces la vecindad del vértice x1 van a ser todos los vértices que son adyacentes a x1. ¿Cómo lo denoto? Pues se denota por n sub g de x1, y esto lo que me dice es, en la gráfica G, quiero que me digas quiénes son adyacentes al vértice x1, es decir, los vértices con los que comparte una arista. En este caso, pues es adyacente al vértice x2 porque comparte una arista, al vértice x3 porque comparte una arista, al vértice x4 porque comparte una arista y al vértice x5 porque comparte una arista.
Si yo ahora me fijara en otro, por ejemplo, NG de X2, esto lo que me dice es, en la gráfica G, dime quiénes son tus vértices adyacentes a X2, y en este caso solamente son dos, X1 y X3. Ahora, ¿por qué es importante este subíndice G? Porque nuevamente, pues dependiendo de dónde estés, de en qué gráfica estés trabajando, es si sí vas a hacer, dependiendo de en qué gráfica estés trabajando, es cuáles van a ser tus vecinos y cuáles no. Por ejemplo, si yo ahora escribiera la vecindad en la gráfica H del vértice X1, pues en la gráfica H el vértice X1 nada más comparte arista con el vértice X5 y con el vértice T. Y ya, o sea, dependiendo de qué gráfica estés trabajando, va a estar cambiando la vecindad del vértice. Por eso este subíndice G o H es importante, porque te dice, va, la vecindad, pero ¿en qué gráfica? ¿En G o en H? O en K, o en H1, o en H2. Entonces, cuando estemos trabajando muchas gráficas simultáneamente, este tipo de notación sí va a ser bastante de ayuda para, pues, saber qué vecindad en dónde estás trabajando. Bueno, lo que seguiría, pues, sería la definición formal. Perdón, no encuentro, aquí está mi mouse. La definición formal, que es esta es la definición de vecindad, y a los vértices que están dentro de este conjunto les vamos a llamar vecinos. Es decir, el vértice X, ¿quién es? X5. El vértice X5 es vecino del vértice X1, el vértice X4 es vecino del vértice X1, el vértice 2 es vecino del vértice X1. Entonces, pues es importante tener en cuenta esta condición. Estos sí los vamos a estar usando muchísimo, o sea, siempre es bien importante hablar de vecindades de los vértices, porque pues muchas propiedades van a salir a partir de las vecindades, ¿no? Entonces no las pierdan de vista, al igual que las adyacencias, por cierto. Cuando nosotros ya no tengamos problema o solamente estemos trabajando con una gráfica, es decir, no tengamos problema para saber en qué gráfica estamos trabajando, podemos omitir el subíndice y nada más escribir este tipo de cosas. A ver, es más, voy a hacer un ejemplito más concreto. Por ejemplo, n de t. Y me dices, pero este vértice T, ¿en dónde está? Pues nada más hay una gráfica que tiene el vértice T, que es la H, como estamos trabajando. Entonces dice, pues si no pongo aquí el subíndice, lo que se interpreta es que solamente hay una gráfica en el que estoy trabajando al vértice T, y entonces no hay problema de ambigüedad. En este caso, la vecindad del vértice T es X1 y X5. Es decir, puedo omitir el subíndice cuando no haya problema de saber en qué gráfica estás tomando la vecindad. Entonces, a veces, pues nada más van a aparecer cosas como esta, NH de T, o va a aparecer cosas como esta, N de T. Hacen referencia a lo mismo, solo que, pues, este es cuando no hay problema de ambigüedad en qué gráfica estoy trabajando. Vamos. Lo siguiente, que según yo es el grado del vértice, así es. Y el grado lo que me va a decir es cuántos vecinos tienes. La vecindad me dice quiénes son tus vecinos, pero el grado te dice cuántos vecinos tienes. El grado pues lo voy a denotar por delta de G de X1, y esto, igual que vecindad, me dice quiero que en la gráfica G, quiero que me digas cuántos vecinos tiene el vértice X en la gráfica G. Y en este caso, bueno, esto es igual a la vecindad en G de X1, a este cardinal. ¿Y cuántos son? Pues son 1, 2, 3, 4. Insisto que este subíndice, pues también, dependiendo de dónde estés trabajando, es qué grado tienes. Pero entonces por eso es importante indicarlo. Sin embargo, pues a veces cuando tengamos suerte y nada más estemos trabajando con una gráfica, o cuando no haya problema de decir en qué gráfica estás considerando el grado, podemos omitir el simbolito, el subíndice, y nada más escribir algo como, por ejemplo, de X2. Y si aquí dices, nada más estoy trabajando con la gráfica G, ignora la gráfica H, pues entonces el grado del vértice 2 en la gráfica G, pues es nada más 2. Entonces, ténganlo presente. Igual, tengan mucho en consideración esta situación. La vecindad me dice quiénes son tus vecinos. El grado me dice cuántos vecinos tienes. Dentro de los grados hay algunos que van a ser importantes para nosotros. Creo que ya no voy a ocupar la gráfica H, la voy a borrar para no estar trabajando con la gráfica G. Es que siento que mi pulso lo va a botar. Ahí está. Y en este caso lo que sigue es el grado máximo y el grado mínimo.
Ay, creo que aquí no lo anoté, perdón. Está en sus notas, pero sí es, según yo, es como la definición que sigue. Lo que tienen es, si ustedes tienen una gráfica, me va a interesar cuál es el vértice, cuál es el grado más grande que tienes y cuál es el grado más pequeño que tienes. A eso le vamos a llamar grado máximo y grado mínimo. Pues, no es muy difícil de interpretar. Y lo que me dice es, por ejemplo, en la gráfica G quiero que me digas cuál es el vértice, cuál es el grado más pequeño que hay. ¿Cómo lo voy a denotar? Lo voy a denotar por delta de G. Y me dice de todos los grados que hay en la gráfica. Por ejemplo, vamos a anotar los grados. El vértice X1 tiene 1, 2, 3, grado 4. Este tiene grado 2, 1, 2, 3, grado 4. Este tiene grado 3 y este tiene grado 3. Ajá. De estos números, dame el más pequeño. Y pues en este caso es 2. Y a eso lo voy a llamar el grado mínimo. Y el grado máximo se va a representar por delta mayúscula de G. Y justamente lo que me va a decir es, quiero que de todos los grados que tienes, dame el que es el más grande. Y en este caso es 4. Entonces, notación, pues grado mínimo de una gráfica, pues dime cuál de todos los grados es el más pequeño. El grado máximo, pues dime en la gráfica cuál de todos los grados es el más grande. Nada más como nota, tengan cuidado porque una cosa es la notación delta de un vértice, delta de x2, y me dice, dime cuántos vecinos tiene el vértice x2. Pero si ustedes tienen delta y aquí adentro hay una gráfica, en este caso la gráfica G, lo que me dice es, de todos los vértices, de todos los grados que tiene la gráfica G, dime cuál es el más pequeño. Entonces nada más hagan la diferencia. Una cosa es delta de un vértice, que representa el grado del vértice, y otra cosa es delta de una gráfica, que representa el grado mínimo de la gráfica. Son cosas distintas. Y ahora sí, vamos a la que sigue, que sería vecindades. Ay, perdón, este conjunto de hecho no tiene nombre, pero es así como la vecindad me dice, dime quiénes son los vértices a los que eres adyacente, tenemos una forma de decir quiénes son las aristas que te son incidentes. Y para eso se usa este conjunto E sub G de alguien. Por ejemplo, E sub G de X2. Ajá. Este conjunto lo que me va a decir es, dime cuáles son las aristas que inciden en el vértice X2. Y digo, ¿cuáles son las aristas que inciden en el vértice X2? Pues hay que fijarme. Me fijo lo voy a marcar con azulito. Bueno, no sé si alcancé a ver que es azul, pero eso es azul. Y me dice, en X2, pues las aristas que le inciden nada más son dos, X1, X2 y X3, X2. Entonces, X1, X2 y este es X3, X2. Y ya, ese va a ser mi conjunto. Creo que no tiene nombre, al menos no lo he escuchado, pero vamos a usar una notación porque eventualmente lo vamos a estar usando. Ajá. Igual que en las otras condiciones, pues dependiendo de qué gráfica estés, es quiénes son las aristas que te inciden. Entonces, hay que usar este subíndice y al igual que las otras ocasiones, si nada más estoy trabajando con una gráfica, pues puedo omitir el subíndice y nada más escribir E de X2. O sea, es un poco de lo mismo. Insisto en que este subíndice va a aparecer mucho, pero es porque cuando estamos trabajando con muchas gráficas, pues sí es necesario decir en qué gráfica estamos, de todas las gráficas que estamos trabajando, cuál es en la que estamos trabajando en ese momento en particular. Aquí está la definición, o sea, aquí está arriba la definición formal de pues este conjunto de aristas incidentes. Y ahora sí, para terminar, vamos con la observación. Para eso voy a necesitar un poquito de espacio, nada más déjeme mover estas cosas de aquí. Por ahí. Y entonces, a ver, déjenme mover un poquito más, ahí está. Entonces, a ver, la observación que sigue es acerca de gráficas, de las gráficas que nosotros vamos a estar trabajando, porque pues cabe mencionar que hay muchos tipos de gráficas dentro de la teoría de gráficas. Pero vamos a especificar las que nosotros vamos a estar trabajando en el curso. Cuando nosotros hagamos una observación, esta debe de ser muy inmediata de demostrar. Entonces, si ustedes tienen duda de cuándo pueden poner una observación en su tarea o no,
lo mejor es preguntarnos a nosotros, que nos digan, oye, ¿esto realmente lo tengo que demostrar o puedo ponértelo como una afirmación o una observación, perdón? Y ya nosotros les decimos, sí, claro, puedes ponerla como una observación porque es muy inmediato, o les comentamos algo así como de, no, mejor sabes que esto sí es importante que lo demuestres. Pero esas cosas sería buena que nos lo preguntaran porque también les ayuda a ustedes a ir como sondeando que sí es importante demostrar y que no es tan importante demostrar, entre comillas. Ajá. Pero vamos con la observación. Si nosotros tenemos una gráfica arbitraria, lo primero que vamos a tener es que la gráfica debe de tener una cantidad finita de aristas. Y vamos a ver, vamos a pensar un poquito. Lo que sí sabemos es que el conjunto B de vértices es finito, es una de las condiciones que pedí. Y el conjunto de aristas, pues es un subconjunto de parejas no ordenadas de elementos de vértices. Es decir, este tiene que ser un subconjunto en particular del conjunto potencia del conjunto de vértices. Pero si este conjunto de vértices es finito, entonces el conjunto potencia es finito y entonces cualquier subconjunto del conjunto potencia tiene que ser finito y en particular pues el conjunto de aristas es finito. Entonces esta es bastante inmediata de condiciones de álgebra superior 1. La siguiente condición que tenemos es que claro, el vértice ahí está. Si nosotros tenemos un vértice en una gráfica, entonces no podemos tener la arista XX. Eso se debe a que nosotros cuando definimos las aristas, las pedimos que fueran de parejas ordenadas de distintos elementos de la gráfica. Entonces, condiciones como esta, pues no la podemos tener. Si nosotros tenemos una arista A, pues entonces sus extremos tienen que ser distintos. V y U tienen que ser distinto de B. Esa es una condición y sale inmediatamente de la definición de gráfica. Ahora, por otro lado, este tipo de estructuras sí existen, sí se trabajan y de hecho se llaman lazos porque pues si nosotros queremos dibujar con esta idea que tenemos de cómo se dibuja una arista, pues entonces tiene que ser algo de este estilo, que parece justo un lazo si nosotros le prestamos atención. Estas se llaman lazos. Y aunque sí hay teoría de gráficas con lazos, nosotros nos vamos a estar omitiendo. La otra condición que vamos a tener es que si ustedes tienen dos vértices en una gráfica, entonces pasa una de dos. O no hay arista entre ellos, o hay solamente una arista entre ellos. Es decir, entre el vértice U y el vértice B, o no hay aristas, lo voy a poner punteado representando que no hay aristas, o si hay, entonces nada más hay una. Y eso se debe a que el conjunto de aristas, pues es un conjunto. Entonces no repite elementos. Es decir, para nosotros escribir cosas como A, pues es lo mismo que escribir el conjunto A. Es decir, no hay elementos de este tipo repetidos. Nosotros entonces hay que considerar eso entre cualesquiera par de vértices. O hay una arista, una única arista, o no hay ninguna. Nota al pie, sí hay estructuras en las que es posible tener más de una arista entre dos vértices. A este tipo de aristas se les llama de hecho multiaristas o aristas paralelas. Estas se obtienen al pedir que el conjunto E sea un multiconjunto. Pero entonces, como nosotros no estamos pidiendo multiconjunto y solamente conjuntos, entonces no podemos tener multiaristas. Ya, eso es importante. Bueno, la otra condición es que, pues dado un vértice, siempre vamos a tener que el número de vecinos que tiene es exactamente el mismo número de incidencias que hay. Es decir, si yo me tomo un vértice X, por cada vecino que tiene, pues vas a tener una arista que le incide. Tienes otro vecino, pues tienes otra arista. Y de hecho, si tienes una arista que le incide, entonces también tienes un vecino. En particular para nosotros, pues va a ser sencillo verificar que cuántos vecinos tienes, es decir, este cardinal, pues exactamente lo mismo que preguntarte cuántas aristas inciden en el vértice. Y pues es bastante inmediata también de la definición. La otra condición, la condición E, ya casi para terminar, lo que me dice es que si ustedes tienen un vértice, entonces el vértice no puede ser vecino del mismo. Y eso se debe, de hecho, a que como nosotros no tenemos lazos, es decir, no tenemos estructuras de este estilo, estas las prohibimos. Si ustedes se toman un vértice arbitrario, entonces este vértice no puede pertenecer a su propia vecindad.
Esa es una condición importante que deben de tener en cuenta. Para nosotros, un vértice no está en su propia vecindad. Es decir, un vértice nunca es vecino de sí mismo. Aunque parezca una condición que digan, pues sí, se ve con los ojos, o se ve de las condiciones que ya revisamos, sí va a ser muy importante que la estemos considerando. Y la última condición, que es la DAF, es una cota que tenemos para los grados de los vértices, que es esta que está ahí, y también va a ser muy sencilla de verificar. Lo que me dice es, si tú tienes un vértice y quieres saber cuál es su grado, el grado seguro se queda atrapado entre dos números. Pues de entrada, como es un cardinal, pues es el número de número de vecinos que tienes. Pues entonces, si es un cardinal natural, tiene que ser menor, tiene que ser al menos 0. Este es el grado del vértice. Y por arriba lo que me dice es, tiene que ser menor o igual que el número, a lo más, el número de vértices de G menos 1. Y tiene sentido. Si ustedes tienen un vértice, este vértice podría ser adyacente a todos, excepto a alguien, a él mismo, justamente porque no tenemos lazos. Entonces tiene sentido que esta cota, su grado sea a lo mucho todos los demás vértices, a lo mucho puede ser vecino a todos los demás, excepto a él mismo. Entonces, pues tenemos esta condición, ¿no? Y pues también es bastante sencilla de verificar. Entonces, estas no las vamos a estar demostrando. Por ahora creo que es todo lo que tenemos que ver acerca de estas condiciones. Llévenselas en la cabeza. Recuerden, vecinos, vértices adyacentes, aristas adyacentes, extremos de las aristas, aristas incidentes, vecindades y grado. Entonces, a grandes rasgos, eso es todo lo que tienen que aprender. Claro, también la de la observación. La de la observación, sí es importante que las conozcan, pero eventualmente insisto que como las vamos a estar usando tanto a lo largo del curso, no va a ser tan difícil pues recordarlas eventualmente, ¿sale? Entonces, chicos, pues eso es todo por ahora. Espero que pues puedan revisarlo, chequen sus dudas, si tienen dudas mándenos correo o manden para asesorías. Recuerden que donde nos pueden localizar. Y pues por ahora sería todo realmente, chicos. Entonces nos vemos la siguiente vez.